habíamos nosotros entonces hablado de dos conceptos relacionados con el peritoneo. De hecho, habíamos mencionado nosotros que el peritoneo iba a formar lo siguiente. Primero iba a formar ligamento del hígado, que sería el ligamento coronario, los ligamentos triangulares y las formas del ligamento falciforme. ¿Sí? También hablamos nosotros que había dos formaciones de peritoneo, que son dos láminas de peritoneo que van a recibir el nombre de epiplones. ¿Y cuál era la función de los epiplones? Dividir dos vísceras. Y entonces había un epiplón menor que está uniendo dos vísceras: el hígado, el estómago, y el epiplón mayor que va a unir colon transverso. el estómago con el colon transverso. ¿Sí? Esos son los epiplones. Y lo que nos quedamos viendo nosotros es otra formación de peritoneo, que son dos láminas de peritoneo que van a unir la víscera con la pared abdominal posterior, y a eso se le va a llamar mesos. Entonces decíamos nosotros que el epiplón mayor, sus hojas posteriores se insertaban en el colon transverso, luego volvían e iban a formar un mesocolon transverso. ¿Cuál es la característica de los mesos? Que fijan la víscera a la pared abdominal posterior, pero permiten tener movimientos. Entonces, para eso veíamos nosotros esta imagen, en donde veíamos nosotros cómo, para que lo recuerden, decíamos nosotros que venía el peritoneo de la cara visceral del hígado, después formaba el epiplón menor, insertándose en la curvatura menor, luego venía y peritonizaba la cara anterior del estómago, y luego aquí era donde se hacía la corrección, porque esta laminita se dirigía hacia adelante, hacia adelante, y luego se iba a regresar, y venía otra laminita que también venía del peritoneo visceral, iba a formar esta laminita del epiplón menor, iba a cubrir la cara posterior del estómago, bajaba, y luego subía, ¿sí? Y entonces nos iba a cubrir la cara posterior del colon transverso, y nos iba a cubrir también la cara anterior. Y entonces aquí estas dos laminitas, después de peritonizar al colon transverso, iban a formándose mesocolon transverso. Entonces, una de las laminitas era esta, se va a continuar con esto. ¿Qué es esto? Pared abdominal posterior, pero eso en especial es el peritoneo parietal posterior, ¿sí? Y la otra laminita que está acá, se iba a continuar con esto, que también es peritoneo parietal posterior. Ok. ¿Qué iba a pasar entonces con esto? La imagen aquí se queda bien corta, porque nos muestra cómo el peritoneo parietal posterior se desprende de la pared abdominal posterior y se encuentra con las asas de intestino delgado, y miren lo que va a hacer. Las envuelve y forma un meso que se va a llamar mesenterio. Pero miren, ahí está muy cortita la imagen. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a esta imagen que es del libro de Vetter, vamos a ver el peritoneo parietal posterior, y vean cómo viene el peritoneo y se encuentra a asas del yeyuno. ¿Y qué les está haciendo? Las envuelve y las fija, y luego asas del ilion y las peritoniza y las envuelve, y viene y las fija al peritoneo parietal posterior. ¿Sí? Esta formación de peritoneo está fijando a quién? Al yeyuno y al ilion. Se le va a llamar mesenterio. ¿Sí?
están fijas, yeyuno e ilion a la pared abdominal posterior, sí, pero al tener un meso le está confiriendo movilidad. ¿Ok? Bueno, hay una imagen que está muy interesante y es una imagen que corresponde a un corte transversal que pasa por ahí más o menos de la tercera o cuarta vértebra lumbar. ¿Sí? Y bueno, aquí hay muchas cosas de las que ustedes ahorita están estudiando. Por ejemplo, miren, este músculo de aquí, recto anterior del abdomen, estamos viendo este músculo que se llama oblicuo externo, este que se llama oblicuo interno, este que se llama transverso abdominal. Vemos el tejido extraperitoneal, que es todo este, y luego vemos el peritoneo parietal anterior, que bueno, sería este de aquí. Ese es el peritoneo parietal anterior, esa es la pared abdominal, ¿sí? Pero lo que yo quiero mostrarles a ustedes aquí en la imagen es el peritoneo parietal posterior. Este de aquí es peritoneo parietal posterior y este de aquí es peritoneo parietal posterior. ¿Sí? Ese es el peritoneo parietal posterior. ¿Qué estoy viendo que va a pasar con el peritoneo parietal posterior? Se desprende de la pared abdominal y entonces se encuentra a las asas del yeyuno, las peritoniza y las fija. Se encuentra con asas del ilion. ¿Qué les hace? Las peritoniza y las fija y luego viene y se inserta aquí. Entonces todo lo que yo estoy viendo ahí es mesenterio. De hecho, si ustedes se fijan en la imagen, vamos a ver nosotros aquí una arteria que es rama de la aorta abdominal. Bueno, esta es esta arteria que está pintando de negro. Esa arteria es la arteria mesentérica superior. Es la arteria que se va a introducir al mesenterio y va a vascularizar al yeyuno y al ilion, entre otras cosas. Por eso se le llama mesentérica, porque se introduce al mesenterio y no va sola, porque va acompañada de esto, que es una vena, y se va a llamar vena mesentérica superior. Ok, ¿qué otra cosa estamos viendo nosotros aquí en la imagen? Lo que estamos viendo nosotros aquí en la imagen es esto, que se llama colon ascendente, porque esto es derecho, y esto es colon descendente, porque esto es del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, quiero que vean ustedes qué va a pasar con el peritoneo, y pónganme atención porque no es tan sencillo esto. Este peritoneo parietal posterior viene y cubre la cara anterior y las caras laterales del colon ascendente, y entonces hace esto. ¿Sí? Viene el peritoneo parietal posterior y cubre la cara anterior y las caras laterales del colon descendente y hace esto. Si se fijan, lo está cubriendo por delante y a los lados, pero no lo está cubriendo por atrás. Por atrás. ¿Qué va a pasar con este peritoneo? Este peritoneo, después de cubrir el colon ascendente, se continúa con peritoneo parietal. ¿Sí? ¿Qué pasa con el peritoneo que cubre el colon descendente? Después de cubrir el colon descendente, se continúa con peritoneo parietal. ¿Quién le interesa esto? La respuesta es sí, porque si ustedes se fijan en la imagen, se van a formar estos espacios, este espacio de aquí y este espacio de aquí. Esos espacios creo que no se van a alcanzar a ver aquí, pero voy a poner aquí, se van a llamar así: canales parieto cónicos. ¿Por qué creen que se llaman canales parietocónicos? Parieto de pared abdominal, cónicos de colon ascendente y
colon descendente. Y de hecho aquí en la imagen se quitó el colon ascendente y el colon descendente, y el canal sería este de aquí y sería este de aquí. Eso se llaman canales parietocólicos. En autores como Netter no les llama canales, le llama surcos parietocólicos. Fíjense, cuando ustedes entran a una cirugía de cavidad abdominal, cuando se termina la cirugía y antes de cerrar la pared abdominal, antes de suturar la pared abdominal, se introduce una cantidad de agua destilada hacia la cavidad peritoneal y se hace lo que se llama lavado peritoneal. Entonces el agua es transparente, meten el agua a la cavidad, la distribuyen en la cavidad peritoneal y después toman un aspirador y se les pide que aspiren el líquido. Por la posición anatómica que el paciente está acostado y por gravedad, el líquido ¿dónde creen que va a terminar? En los canales parietocólicos. Entonces ustedes deben de aspirar con el aspirador los canales parietocólicos para aspirar todo el líquido. ¿Sí? ¿Para qué se aspira el líquido? Porque si el líquido que metemos nosotros es transparente y sale pintado en rojo, ¿qué quiere decir? Que hay sangrado, ¿ok? O que pudo haber sangrado lo que debió haber sangrado cuando ocurrió la cirugía. Pero si vuelven a meter agua después de haber hecho el primer lavado y empiezan a hacer la aspiración de los canales parietocólicos y el agua sale transparente, quiere decir que ya no hay sangrado. Pero si meten otra vez agua y aspiran el agua y el agua sale hemática, ¿qué quiere decir? Que hay un sangrado. Entonces no pueden cerrar la cavidad peritoneal hasta que no localicen el sitio que sigue sangrando. Y terminando la clase les voy a platicar un caso. No pueden cerrar la cavidad hasta que el agua, si se hacen 2 o 3 lavados peritoneales, tiene que salir el agua completamente transparente, porque si sale hemática quiere decir que está sangrando, y si vuelven a hacer lavado y sale hemática está sangrando. Entonces ¿qué tiene que hacer el cirujano? Tiene que empezar a buscar en todo el mesenterio a ver si no hay alguna arteria que esté sangrando, o tiene que buscar a ver si no hay un desgarro en el hígado, o si no hay un desgarro o un llegue que le ha dado el vaso, o si no hay algún daño en alguna misa. ¿Para qué? Para repararlo antes de cerrar, porque entonces el paciente va a seguir sangrando. ¿Sí? Entonces, donde les piden a ustedes que aspiren, que metan el aspirador, pues es aquí en los surcos parietocólicos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a imaginarnos nosotros, vamos a decir nosotros que este es el colon ascendente. Este es el colon ascendente. Para que el colon ascendente se mantenga fijo a la pared abdominal posterior, lo que hace el desarrollo embrionario es que agarra un resistor y se lo pone por la parte de atrás y lo pega. ¿Sí? Y luego viene el peritoneo, mi mano señala el peritoneo y lo cubre. De tal forma que si yo quiero quitar el colon ascendente, tengo que quitar primero a quién? Al peritoneo. Luego tengo que meter mis dedos así y despegar al colon ascendente. Sí, lo tengo que despegar. Resulta que cuando ocurre la rotación del intestino primitivo, cuando ocurre la rotación, el colon ascendente y el colon descendente tienen un resistor aquí y tienen un resistor acá. ¿Sí? Y ese resistor se encarga de fijarlo a la pared abdominal. Quiero que vean la diferencia, porque un meso fija a una víscera a la pared abdominal posterior, pero el meso le permite el movimiento. En el caso del colon ascendente y descendente, hay una fascia que lo fija a la pared abdominal posterior, pero no le permite el movimiento. Esas fascias
Esas fascias que sería esta se van a llamar fascia de coalescencia. Son fascias de coalescencia. Específicamente, esta fascia de coalescencia se va a llamar así. ¿Cómo se va a llamar esa fascia de coalescencia? Retrocónica ascendente. Fascia de coalescencia es lo mismo que restos embrionarios que se van a encargar de fijar, en este caso, el colon ascendente a la pared abdominal posterior. Hay otra fascia de coalescencia que es esta, se va a llamar retrocónica descendente. ¿Sí? Esas fases de coalescencia también se va a llamar fascia de TOL 2 y fascia de TOL 3. ¿Sí? Fascia de TOL 2 y fascia de TOL 3. Y esas fascias son fascias de coalescencia. ¿Sí? Vamos a tener nosotros dos fascias más de coalescencia. ¿Sí? Vamos a tener nosotros dos fascias más de coalescencia. Y entonces vamos a señalar nosotros esta. ¿Sí se ve el color? Sí. Bueno, un poquito más de eso. Vamos a tener nosotros esta fascia de coalescencia que se va a llamar así. Fascia retroduodeno-pancreática. ¿Sí? Fascia retroduodeno-pancreática. ¿Qué está haciendo esa fascia? Está fijando la cabeza del páncreas, y el duodeno a la pared abdominal posterior. Va a estar fijando el duodeno y la cabeza del páncreas a la pared abdominal posterior. Esa es la fascia retroduodeno-pancreática, que al igual que la fascia de TOL 2 y TOL 3 es una fascia de coalescencia. Y esta fascia se va a llamar fascia de Treitz. Fascia de Treitz. ¿Sí? Fascia de Treitz. Y vamos a tener una última fascia de coalescencia. Una última fascia de coalescencia y sería esta. Esa fascia se va a llamar fascia retropancreática. Esa fascia retropancreática fija el cuerpo del páncreas a la pared abdominal posterior. El cuerpo. Les voy a decir que la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas están fijos a la pared abdominal posterior, pero la cola del páncreas no está fija. La única parte del páncreas que se mueve es la cola del páncreas. La única. Esta fascia retropancreática se va a llamar fascia de TOL 1.
Entonces, esas son las 4 fascias de coalescencia que vamos a encontrar en el tubo digestivo. Duodeno y cabeza del páncreas no se mueven. Cuerpo del páncreas no se mueve. Colon ascendente no se mueve. Colon descendente no se mueve. ¿Sí? Ok. Voy a borrar todo esto y quiero que vean 2 cosas más. 2 cosas más. Bueno, antes de ver esas 2 cosas, quiero que vean ustedes que aquí hay 2 laminitas de peritoneo. Esas laminitas están cortadas y representan al mesocolon transverso. O díganme si se ve el colon transverso ahí. No se ve. Porque agarraron y lo cortaron y lo quitaron. ¿Sí? Esta línea de aquí, que también son 2 láminas, es el mesenterio. ¿Qué dijimos que fijaba el mesenterio? Yeyuno y alivio. Entonces, yeyuno e ilion estaría aquí. Así. Y no está porque lo cortaron y lo quitaron. ¿Sí? ¿Qué otra cosa cortaron y quitaron? Miren esto. El colon sigmoide tiene un meso y se le va a llamar mesocolon sigmoide. ¿Qué quiere decir? Que está unido a la pared abdominal posterior por peritoneo, pero se mueve. ¿Sí? Y uno que no se ve, que se va a llamar mesoapéndice. Mesoapéndice. Entonces, nos vamos a regresar nosotros a esta imagen, a esta. Y quiero que vean ustedes los mesos que va a haber en la cavidad peritoneal. Va a haber un mesocolon transverso, va a haber un mesenterio, va a haber un mesocolon sigmoide y va a haber un mesoapéndice. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, voy a volver a regresar a esta imagen. Voy a volver a regresar a esta imagen. Y entonces quiero que vean lo siguiente. Miren, vamos a ir siguiendo el trayecto del colon, del intestino grueso. El apéndice se mueve o no se mueve. Sí se mueve porque tiene un meso. El colon ascendente se mueve. No, porque tiene una fase de coalescencia. El colon transverso se mueve. Sí, porque tiene un mesocolon transverso. El colon descendente se mueve. No, porque tiene una fase de coalescencia. El colon sigmoide se mueve. Sí, porque tiene un mesocolon. Entonces, se mueve, no se mueve, se mueve, no se mueve y se mueve. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora con el peritoneo ya después de que formó los mesos? El peritoneo, que ya formó todos los mesos que acabamos de mencionar, regresa para formar esto. ¿Qué peritoneo es? Peritoneo parietal posterior. Lo último que va a envolver es
el tercio superior del recto. Al recto lo vamos a dividir en tercio. Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. ¿Qué va a envolver? ¿Qué es lo último que va a envolver el peritoneo parietal posterior? El tercio superior del recto. Después de envolver el tercio superior del recto, el peritoneo se dirige hacia adelante, pasando en el hombre por arriba de la vejiga y hacia adelante. ¿Con quién se continúa? Con el peritoneo parietal anterior. En el caso de la mujer pasa algo parecido, pero en la mujer se encuentra al útero. Entonces, por ejemplo, en la mujer, en el hombre, por ejemplo, vemos el primer corte transversal y es este. Es una vista superior en donde vemos cómo el peritoneo está cubriendo aquí el recto y después viene y cubre a la vejiga y después se continúa con él la parietal anterior. De hecho, si ustedes ven el detalle de la imagen, está muy padre. Aquí están los pliegues medial, medio y lateral. Este es el uraco, ¿sí? Y luego viene el peritoneo así, forma la fosa inguinal medial. Luego vienen las arterias umbilicales, forma la fosa inguinal media. Y luego vienen los vasos epigástricos y forma la fosa inguinal lateral. Que ya lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Bueno, pero en el caso de la mujer, viene y se encuentra al útero. Entonces el peritoneo viene y cubre el recto, viene y cubre la cara posterior del útero, luego cubre su cara anterior y luego cubre a la vejiga y se continúa con el peritoneo parietal anterior. Punto importante en la mujer. Punto importante en la mujer. Cuando el peritoneo cubre, vamos a imaginar que estamos viendo al útero así lateralmente, viene el peritoneo y cubre su cara posterior y cubre su cara anterior y luego ya cubre la vejiga. Cuando llega a los bordes laterales del útero, cuando llega aquí a los bordes laterales del útero, el peritoneo se desprende del útero y se inserta en la pared lateral de la pelvis así. Eso pasa en la mujer. Eso pasa en la mujer. En la mujer, eso. En la mujer, eso se va a llamar ligamento ancho. ¿Sí? O sea que el peritoneo del útero forma lo que es el ligamento o El peritoneo que está cubriendo el útero atrás y adelante, cuando llega a los bordes laterales del útero, suelta el útero y se inserta en las paredes laterales de la pelvis. A eso se le llama ligamento ancho. ¿Sí? ¿Tiene importancia el ligamento ancho? Sí. Una, miren lo que va a haber ahí en el ligamento ancho. Una, vamos a tener esto. ¿Qué es? La trompa de Falopio. Yo ahí la veo, bueno, ahí la veo y en el otro lado está retraída. Ok, ¿qué otra cosa voy a ver? Voy a ver un ligamento que se llama ligamento redondo. Ese ligamento redondo es un ligamento que mantiene al útero en su posición. Ahí no lo veo, pero dentro del ligamento ancho está el uréter, que lleva el filtrado glomerular del riñón a la vejiga, y voy a tener la arteria uterina, la arteria que va a señalizar útero. Entonces, cuando se hace una histerectomía, se tiene que buscar el ligamento ancho,
Se tiene que abrir el ligamento ancho para buscar la arteria uterina y pinzarla y ligarla. ¿Para qué? Para hacer los cortes y quitar el útero, porque si no cortan la arteria uterina, sangra. Tan solo la arteria uterina es una rama de la arteria ilíaca interna, rama de la aorta. Imagínense si va a sangrar. Sangra muchísimo. ¿Sí? Otro dato interesante, y quiero que lo vean aquí. Estoy viendo aquí, este es el mesoapéndice. Acuérdense que un meso permite el movimiento. Entonces, el apéndice normalmente está localizado en la fosa ilíaca derecha, normalmente. Pero cuando el meso es muy largo o el apéndice es muy largo, se puede colocar por atrás del ciego o se puede colocar en otro lado que sea fuera de la fosa ilíaca. Y esos son los cuadros atípicos de apendicitis. Hay un signo que se llama signo de McCurney. Signo de McCurney. El signo de McCurney consiste en que ustedes van a localizar la espina ilíaca anterosuperior, van a localizar la cicatriz umbilical, van a trazar una línea imaginaria y en la parte media de la línea ustedes van a colocar sus dedos y van a hacer presión en el lado derecho. ¿Sí? Hacen presión y si hay un cuadro de apendicitis, esa presión va a causar dolor. Y luego hacen la presión y sueltan, a eso se le llama signo del remoto. Si los dos están positivos, el cuadro es sospechoso de apendicitis. Pero cuando el apéndice está colocada por detrás del ciego o en otra posición, porque es muy larga y el mesoapéndice es muy largo, el cuadro puede ser atípico. ¿Qué me va a llamar la atención del paciente? Pues un paciente con dolor abdominal y con fiebre. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Tomar una biometría hemática, ver los leucocitos. Si hay una leucocitosis, si no hay infección de vías urinarias, hay que hacer un ultrasonido pélvico o de abdomen inferior para ver cómo está el apéndice. Uno de los errores más grandes que tenemos aquí es que los papás a todo niño que tiene diarrea y dolor abdominal le quieren dar antibióticos y eso puede ser un cuadro de apendicitis. Entonces eso lo tienen que recordar porque de veras que ha causado muchos problemas de falta de diagnóstico oportuno y de demandas. Entonces esto se tiene que recordar muy bien. Ok, ya para terminar con el tema del peritoneo. ¿Los ovarios también son sostenidos por el ligamento ancho? No, los ovarios tienen su ligamento propio. Se llama ligamento ovárico o infundíbulo pélvico. Ese ligamento viene desde la región lumbar y viene cubriendo la arteria ovárica. El ligamento ancho está, o sea, el ovario está independiente del ligamento ancho. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con estas vísceras? Esas vísceras son vísceras pélvicas. ¿Algo que quieras comentar, Diego? ¿Algo que quieras comentar? Esas vísceras van a ser vísceras pélvicas. ¿Cuáles son las vísceras pélvicas? La vejiga, el útero, la vagina, el recto, próstata, vesículas seminales. Todas esas vísceras son vísceras pélvicas y esas vísceras no tienen peritoneo. Esas vísceras van a estar localizadas en un espacio que se va a llamar espacio pélvico subperitoneo. ¿Sí? Todas las vísceras pélvicas
van a estar localizadas en un espacio que se va a llamar espacio subperitoneal. ¿Sí? Espacio subperitoneal. ¿Sí? ¿Okay? Entonces están fuera del peritoneo. Están fuera del peritoneo. Bueno. Eso sería lo que corresponde al peritoneo. Quiero empezar a hablarles a ustedes de esto. Ya estos compañeros nos empezaron a hablar de los órganos abdominales. Pero yo quiero que ustedes tengan una visión general de la vascularización de los órganos abdominales. Entonces, primero que nada, vamos a tener nosotros una arteria que se va a llamar. Vamos a tener una arteria que se va a llamar como aorta abdominal. La aorta abdominal va a dar dos tipos de ramas. Ramas parietales, que son ramas que van a vascularizar las paredes abdominales y que ahorita no las vamos a ver. Y va a dar ramas viscerales, esas ramas sí nos interesan. La primera de las ramas que va a originar la arteria es una arteria que se va a llamar tronco ciliaco. ¿Sí? Y el tronco ciliaco nos va a originar tres arterias. Una arteria que se va a llamar gástrica izquierda, una arteria tubosa, que se llama arteria esplénica, y una arteria que se va a llamar eso se los va a preguntar el cirujano. Eso se lo va a preguntar el cirujano. ¿Cuáles son las ramas del tronco celíaco? ¿Sí? ¿Cuáles son las ramas del tronco celíaco? ¿Ok? Gástrica izquierda porque se va a ir al estómago. Esplénica porque se va a ir al vaso. El vaso es un órgano hematopoyético. El vaso es un órgano que tiene mucha sangre. Es un órgano donde se eliminan los glóbulos blancos que llevan bacterias fagocitadas y se forman nuevos glóbulos blancos. ¿Sí? Es un órgano que tiene mucha cantidad de sangre. Y la arteria hepática común, quiero que vean que le va a pasar a la arteria hepática común. Se va a dividir y me va a formar una arteria que se va a llamar hepática común. ¿Sí? Esto no lo habíamos visto todavía, ¿verdad? Bueno, lo habíamos ¿Así dibujado? No. Bueno. Esta arteria hepática propia, rama de la arteria hepática común, va a terminar por división en una arteria que se va a llamar arteria hepática derecha y arteria hepática izquierda. ¿Por qué? Pues porque ya nosotros en algún momento comentamos que el hígado, desde el punto de vista anatómico, está dividido en dos lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista funcional. ¿Qué detalles importantes tiene la arteria hepática propia?
La arteria hepática propia proporciona el 20% de la sangre que llega al hígado y que es importante para nutrir a los hepatocitos, que son las células que van a formar el parénquima hepático. ¿Sí? Entonces, la arteria hepática propia termina por división en dos arterias: hepática derecha y hepática izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Resulta que de la arteria hepática propia, sale una arteria que se va a llamar así. Y entonces, ¿qué va a hacer la arteria gástrica derecha? Se anastomosa la arteria gástrica izquierda. Y su anastomosis es en la curvatura menor del estómago. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, imágenes de la tarjeta como esta, en donde vemos la arteria gástrica izquierda, que es esta, y vemos la arteria gástrica derecha, que es esta rama de esta arteria, que se llama hepática. Y vean que estas dos arterias vienen así. ¿Y qué les pasa? Se anastomosan en la curvatura menor del estómago. ¿Sí? Entonces, una pregunta podría ser: ¿de quién es rama la arteria gástrica izquierda? ¿De quién es rama la arteria gástrica derecha? ¿Y de quién es rama la hepática propia? ¿Y de quién es rama la hepática común? Del tronco. ¿Sí? Bueno, otro punto importante. De la arteria, en la cara visceral del hígado, no la vemos ahí. Vamos a dibujar en la cara visceral del hígado. Hay algo que se llama vesícula biliar. Y la vesícula biliar es un reservorio de bilis. Ese líquido biliar se va a originar en el hígado y se va a reservar en la vesícula. Por eso el hígado va a tener un conducto que se va a llamar conducto hepático derecho y otro conducto que se va a llamar conducto hepático izquierdo. ¿Y qué le pasa a esos conductos hepáticos? Se van a unir y van a formar un conducto hepático común. ¿Sí? Entonces, todo el líquido biliar que se produce en el lóbulo derecho llega por el conducto hepático, perdón, el que se produce en el lóbulo izquierdo llega por el conducto hepático izquierdo, y toda la bilis que se produce en el lóbulo derecho por el conducto hepático derecho. ¿Qué le pasa entonces a esos conductos? Dijimos que se van a unir y van a formar un conducto hepático común. ¿Sí? Entonces, la vesícula biliar tiene también un conducto propio. ¿Qué se va a llamar? Conducto cístico. Acuérdense que en algún momento yo les dije que el término cisto hace referencia a una víscera en forma de saco, como la dacriocistitis. ¿Se acuerdan? Que aquí está el saco lagrimal, ¿sí? Dacrión, está el dacrión y está el saco lagrimal. Eso se llama dacriocistitis. Cisto es un órgano en forma de saco, como la vesícula. Entonces, el líquido biliar que se está acumulando aquí
va a salirse por dónde? Por el conducto cístico. Y entonces estos dos conductos se van a unir. Y van a formar un conducto que se llama conducto colédoco. Eso se los tengo que mencionar porque es importante, porque es parte de la vía biliar. Y la mayoría de las visitas que tienen ustedes en primer nivel de atención son dolores producidos por vesícula biliar. ¿Sí? Bueno, y este rollazo, ¿por qué? Porque resulta que de la arteria hepática derecha, sale una arteria que se llama arteria cística. Se los van a preguntar cuando entren a una cirugía. ¿Quién vasculariza a la vesícula biliar? Arteria cística. ¿De quién se origina la arteria cística? ¿De quién se origina la arteria hepática derecha? ¿De la hepática? ¿Ok? Bueno. ¿Qué va a pasar entonces con la arteria hepática común? Bueno, ya dijimos nosotros que daba una arteria que se llama arteria hepática propia, y va a dar también otra arteria y esa arteria se va a llamar gastro. ¿Cuáles son las dos ramas que nacen de la arteria hepática común? Hepática propia y gastroduodenal. ¿Sí? La arteria gastroduodenal nos va a originar una arteria que se va a llamar así. ¿Cómo se va a llamar? ¿Por qué se le llama epiploica? Porque está en el epiplón. ¿Sí? Se le llama gastroepiploica. En algunos libros también la conocen como, también le dicen gastromental. Porque acuérdense que los epiplones también son los omenos. Entonces, si hay una arteria gastroepiploica derecha, va a haber una arteria gastroepiploica izquierda, y miren de dónde se va a originar. ¿Qué le pasa a las dos arterias? Se anastomosan. ¿De quién es rama la gastroepiploica derecha? De la gastroduodenal. ¿De quién es rama la gastroduodenal? De la hepática. ¿De dónde se origina la gastroepiploica izquierda? De la arteria esplénica. ¿Okay? Entonces, nos regresamos a esta imagen y miren qué le está pasando aquí a la arteria hepática, común. Esta es la calle 4. Es en la esquina, es una casa de 2 pisos y tiene ladrillo. Una reja es dorada. Y la casa es. Ah, no, sí, ahorita gracias.
porque estamos viendo aquí la arteria hepática común. Vean cómo se divide. Esta es la arteria gastroduodenal, y miren, esta arteria es la arteria gastroepilóica derecha. Esta arteria tortuosa es la arteria esplénica, y de la arteria esplénica nace esta arteria gastroepilóica izquierda. Entonces, ahí estamos viendo las anastomosis que les voy a poner aquí. Estas anastomosis. Las anastomosis que se van a llevar a cabo en la curvatura menor del estómago, y las anastomosis que se van a llevar a cabo en la curvatura mayor. No hay una división que se vea entre las dos. Bueno, les dejo unos minutitos al dibujo, si lo quieren enviar. Doctor, del tronco celíaco son las únicas ramos de las arterias que digo que había viscerales y parietales, pero son las únicas tres viscerales. No. Esa es una de las ramas viscerales. Es el tronco celíaco. Otra rama visceral es la mesentérica superior. Otra rama visceral es la mesentérica inferior. Otra es la arteria renal. Otros son los vasos pulmonares. Nada. ¿De dónde nació la cística? Arteria cística. Hepática derecha. No sé si siguieron, aprovecho para decirles, no sé si siguieron en el Teams, que les puse una relación de los temas del cuarto parcial, que lógicamente incluye los de aparato digestivo para fines de examen. Si no lo han visto, al ratito lo ven, son temas que son temas libres, o sea, yo no se los voy a asignar a nadie. Son temas donde el que quiera participar va a tomar el tema, lo va a preparar y lo va a exponer. Eso va a contar, puede contar los 10 puntos de participación, pero no son muchos temas. De hecho, por ejemplo, viene el tema 1, 2 alumnos, tema 2, un alumno,
tema 3, los alumnos. Ahí viene esto. Yo no le voy a imponer a nadie que dé temas. Nada más que sí les voy a decir, la persona que se comprometa en tomar un tema se va a presentar y lo va a exponer. Y ya saben ustedes que son diapositivas bien hechas, no son improvisadas, no son capturas de pantalla, son cosas bien presentadas, no leídas. El tema tiene que estar dominado porque son los 10 puntos de participación del cuarto parcial. Entonces ustedes se van a poner de acuerdo y ustedes van a decidir quién participa y quién participa. No quise yo decirles que por equipos porque siempre salen con las mismas babosadas. Entonces quien en realidad esté interesado en exponer el tema, ahí está. Nada más les voy a pedir a ustedes, les voy a pedir que al representante del grupo le entreguen una lista de los nombres de quienes iban a participar. ¿Sí? Y empezaríamos, el primer tema ya tiene que venir preparado el lunes. El lunes todavía voy a terminar esto porque nos falta hablar de las mesentéricas, pero sí les pido de favor que quien vaya a levantarse a participar, no quiero que me salgan con la babosada de que no llegaron, de que la presentación no abrió, de que no traen el adaptador, de que el cable no sirve, de que en qué van a presentar y que si es la mía o la tuya, el iPad o el equipo, nada de eso. Cuando yo empiezo a ver que me siente aquí ya tiene que estar todo listo. Porque a la primera que me hagan, suspendo los temas. Yo ya no les doy clase de aquí a que este semestre y se los pongo en el examen. Entonces, por eso les digo, la persona que se vaya a comprometer tiene que comprometerse. ¿Sí? Porque el primero que me salga con eso, suspendo los temas y ya no se los. Y así se van todos los semestres.